Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, desde un burro que habla hasta una serpiente mañosa, pasando por una ballena que le sirve de casa a un hombre por 3 días, a la Biblia no le faltan historias extrañas. En este video vamos a conocer y revisar rápidamente estas historias y unas cuantas más, de las más absurdas a las más ridículas, de las realmente jaladas de los pelos, hasta las idioteces más grandes que contiene este libro supuestamente inspirado por Dios, y que más bien es la envidia de cualquier escritor de ciencia ficción. Algunas de estas historias, como las de Jonás, que es tragado por un pez gigante, usan, yo creo que para darle más veracidad, sitios arqueológicos reales muy importantes, como Nínive, una antigua ciudad asiria en el norte de lo que hoy es Irak. Otras, como las de un chivo expiatorio, nos explican cómo surgieron frases que se usan comúnmente hoy en día. De todo esto va el video, pero antes te recuerdo suscribirte al canal y activar las notificaciones. También te invito a que te integres al grupo de Facebook. Para que lo hagas, te dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. La Biblia nos presenta a unos misteriosos superhumanos que influyeron mucho en la decisión de Dios para organizar ese bello momento de demostración afectiva, haciendo que la gran mayoría de la población mundial tomara a fuerza una trágica clase de natación, conocido comúnmente como el diluvio universal. En el libro del Génesis 6:2 se puede leer esto. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los humanos eran hermosas y se casaron con cualquiera de ellas que eligieron. Sus hijos eran híbridos, es decir, dioses humanos, a los que la Biblia se refiere como los Nefilim, que a mí me suena más bien como medicina para el estómago. Mijo, ¿ya te tomaste tu Nefilim? Bueno, pues la Biblia nos dice que Dios estaba muy contento con este mestizaje. Le encantaba ver cómo sus Nefilim se echaban al plato a las humanas, en una actitud perversamente voyerista, por supuesto. Pero en algún momento, esta diversión comenzó a aburrirle y lamentó haber hecho seres humanos y ponerlos a habitar la tierra. Su corazón estaba profundamente turbado, así que tuvo que reconocer que a pesar de ser un Dios perfecto, pues la había embarrado creando al ser humano. Entonces buscó una solución. Y no se le ocurrió otra cosa, según el Génesis, que enviar un diluvio que aniquiló a millones de humanos y a una gran parte de esos Nefilim. Pero antes, quién sabe por qué, decide salvar a Noé, al que le encarga construir una arca en la cual se salvaron algunos cuantos elegidos. Por supuesto, eran de la familia de Noé. La historia bíblica sugiere que la reproducción entre dioses y humanos fue uno de los factores más importantes en la decisión de Dios para enviar un diluvio. Muchos eruditos creen que el de Marcos es el más antiguo de los evangelios. Se escribió alrededor del año 70 de la Era Común, unos 40 años después de la supuesta crucifixión de Jesús. Y obviamente, según estos expertos, pues no lo escribió ningún Marcos. También es el evangelio con el final más insólito y abrupto. Termina con el cuento de que María Magdalena, acompañada de otras 2 mujeres, llevan especias al sepulcro de Jesús para ungir el cuerpo del crucificado. Pero se quedan como novias de pueblo, porque el sepulcro está abierto y un joven de bata blanca está sentado dentro de la tumba. Este individuo, supongo un ángel, les dijo que no se espantaran. ¿Están buscando a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado? No, pues ya se la pelaron porque hace rato resucitó, agarró sus cosas y se fue. Entonces este supuesto ángel le dijo a las mujeres que se fueran por ahí a pasar la voz de que Jesús se había levantado de entre los muertos y que le avisaran a los discípulos que Jesús se había convertido en astronauta para irse a reunir con él mismo, o sea, con su padre. María Magdalena y las mujeres que la acompañaban, lógico, ¿no?, estaban temblando del miedo y dicen que estaban muy desconcertadas. Y claro, corrieron más rápido que un ladrón con diarrea. Y pues con el miedo no le dijeron nada a nadie, aunque yo más bien pienso que no contaron nada, pues tenían miedo de que por contar esa historia tan rara, pues la sometieran al clásico examen antidoping. Y créanlo o no, esta es la última línea del Evangelio de Marcos. ¿Por qué termina así este Evangelio? Bueno, pues este es un gran misterio. Siglos después, los escritores cristianos, todos ellos bien creativos por cierto, le agregaron un final más largo y espectacular que incluía a Jesús ya resucitadito, hablando con María Magdalena y con sus discípulos, a los que manda a predicar. En el Evangelio de Lucas 14, 25-26,
Jesús le dice a sus amigos que ser discípulo pues no es tan fácil como ellos pensaban, que debían de llenar, por ejemplo, una solicitud por triplicado, pasar un examen de admisión, uno médico, y pasar una difícil prueba, ¿eh? Es una prueba muy poco común. Les pide, háganme el favor, que deben de odiar a su propia familia. Grandes multitudes viajaban con Jesús y volviéndose hacia ellos dijo: Si alguien viene a mí y no odia a su padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, incluso su propia vida, esa persona no puede ser mi discípulo. El por qué Jesús se aventó esta puntada pues es un tema de un gran debate. Una posibilidad es que hubo un contexto adicional que se perdió con el tiempo o que la información se transmitió de manera incorrecta o se malinterpretó, ¿verdad? Clásico en la lectura de este libro. Las personas que escribieron esto son responsables de los textos tal y como los conocemos. Pero, ¿Dios tuvo algo que ver en la redacción? Bueno, eso ya es una cuestión de fe y eso no sirve de mucho. Pero no se puede negar que los textos nos llegaron a través de manos humanas, sin ningún Dios de por medio. ¿Realmente hay alguien que crea la estúpida historia de Jonás viviendo en el interior de un pez por 3 días? El libro de Jonás cuenta cómo Dios trata de convencer a un hombre llamado Jonás para que se vaya de viaje a la ciudad de Nínive y se ponga a predicar contra ella. Según esto, porque la maldad de esa ciudad ya era muy grande y eso molestaba mucho a Dios. Aquí hay que hacer un alto para razonar un poco esta babosada. ¿Dios necesita convencer a alguien para que haga su reverenda voluntad? Pues que no es omnipotente. ¿Dios no podía acabar con la maldad de una ciudad solamente con desearlo? Bueno, pero además el tal Jonás no estaba muy entusiasmado con la idea de echarse ese viajecito hasta esa ciudad y trata de huir de Dios. Entonces, sin que el omnipotente y omnipresente Dios lo sepa, pues renta un barco para irse a una ciudad llamada Tarsis. Esto ya es mucho, ¿no? ¿Dios no sabía que Jonás haría eso? Y hay más, Jonás nunca llega a Tarsis, ya que una tormenta destruyó el barquito que le había rentado a unos marineros. Estos marineros, en un intento por calmar la tormenta, ¿qué creen que hicieron? Pues que agarran a Jonás, al que le echan la culpa de la tormenta, y lo avientan por la borda. Entonces, según la Biblia, Dios, que eso sí lo ve, se siente mal al ver a Jonás nadando como un idiota y le proporciona no un salvavidas, no un barco, pues que sería lo más lógico, sino que le manda un gran pez para que éste se lo trague y Jonás se pase unas vacaciones de 3 días viviendo dentro de ese pez. ¿No les parece una historia absurda, ridícula y llena de una gran ignorancia sobre biología? Lo peor no es esta fantástica historia, Lo peor es que todavía haya religiosos que, queriendo justificar esta estupidez, te dicen que no era un pez, sino una ballena. Ah, bueno, ¿no? Sí, si ya es una ballena, pues es lógico que un tipo viva 3 días dentro de ella, ¿verdad? Estos religiosos no dejan de sorprenderme. En el Evangelio de Mateo 27:52 se afirma que Jesús no fue el único que hizo el truquito ese de resucitar, Escuchen esto. Los cuerpos de muchas personas santas que habían muerto resucitaron. Salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la ciudad santa y se le aparecieron a mucha gente. En el Evangelio de Mateo no se nos dice mucho más sobre estas personas que volvieron a la vida. Pero a mí me surgen varias preguntas, miren. ¿Qué aspecto físico tenían estas personas después de su resurrección? ¿Cuánto tiempo vivieron después? ¿Reanudaron sus actividades con normalidad? ¿Cómo interactuaban con sus familias? La Biblia proporciona poca información, diría nada, sobre estas preguntas. Además, no existe ningún registro histórico sobre este fenómeno que obviamente hubiera acaparado la atención de la gente. Digo, ¿no? No es muy común ver a gente muerta caminando por la calle. En un momento, Dios otra vez está muy enojado. Pero en esta ocasión el blanco de su enojo es Aarón, el hermano de Moisés, porque lo ha descubierto en varias ocasiones escondiéndose detrás de un juego de cortinas cerca del Arca de la Alianza. Dios considera el área detrás de la cortina como un área restringida, para pura gente VIP, y de la cual todos deben de mantenerse alejados porque Dios los considera inmundos y rebeldes. Para que Aarón no sea castigado severamente, Dios le pide que le presente algunas ofrendas, incluidas 2 pobres cabras, que nada tenían que ver en el asunto. Una sería sacrificada y la otra será presentada viva ante Dios para ser usada como una expiación, enviándola al desierto. Esto es a lo que se le llama un chivo expiatorio. Esto está en el Levítico 16:10. El chivo expiatorio bíblico era entonces un pobre animal inocente que llevaría los pecados de la gente vagando por el desierto hasta su muerte.
Este término continúa usándose hoy en día para designar a una persona inocente que es acusada injustamente de un crimen para salvar a otras. Hoy, si me preguntaran en qué época me hubiera gustado haber vivido, sin duda alguna respondería que en la época bíblica. ¿Por qué? Pues es que en esas épocas cualquier hijo de vecino vivía más años que ahora. ¿Lo dudan? El libro del Génesis 5, 3 al 10 nos habla de la edad de algunas personas, miren. Cuando Adán había vivido 130 años, tuvo un hijo a su semejanza, a su propia imagen, y lo llamó Set. Después de que Set nació, Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. En total, Adán vivió un total de 930 años y luego murió. Cuando Set había vivido 105 años, se convirtió en el padre de Enós. Después de convertirse en el padre de Enós, Set vivió 807 años y tuvo otros hijos e hijas. En total, Set vivió un total de 912 años y luego murió. Cuando Enós había vivido 90 años, se convirtió en el papá de Kenán. Después de convertirse en padre de Kenán, Enós vivió 815 años y tuvo otros hijos e hijas. En total, Enós vivió un total de 905 años y luego murió. Como podemos ver, un tipo de 200 años en la Biblia pues era un adolescente lleno de granos en la cara. Los eruditos han debatido durante mucho tiempo por qué el libro del Génesis habla de personas que tienen vidas tan largas. Una posibilidad pues es que los escritores del Génesis midieran el tiempo, lo que viene siendo la duración de un año, pues de una manera completamente diferente a la que usamos ahora. Otra posible explicación es que el acortar la esperanza de vida a medida que avanza la Biblia es un castigo por los pecados de la humanidad. La última razón que se me ocurre, y que creo es la más acertada, es que todos estos cuentos fueron escritos en una noche de parranda, alcohol y alguna que otra sustancia psicotrópica, ¿verdad? Pues de otra manera, pues la verdad no me lo explico. Como sabemos los que sí terminamos la primaria, el río más largo del mundo es el Nilo. Pero en las épocas bíblicas, podría no haber llevado agua como lo hace cualquier río que se precie de serlo, sino sangre. Al menos según un pasaje de la Biblia. Después de que el faraón de Egipto se niega a conceder la libertad a los israelitas, Dios les dice tanto a Moisés como a su hermano Aarón que usen sus varas para convertir el Nilo en sangre, como si Dios solito no pudiera hacerlo, ¿verdad? En fin, que Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les ordenó. Moisés golpeó con su vara las tranquilas aguas del Nilo y toda el agua se convirtió en sangre. Y los peces del Nilo pues hicieron lo que hace cualquier pez en esas circunstancias, se murieron. Y el Nilo a su vez hizo lo que hace un río cuando se llena de sangre y peces muertos, o sea, apestaba. De modo que los egipcios no podían beber agua del río, y había sangre por toda la tierra de Egipto. Esto según el Éxodo 7, 20 y 21. El faraón, ante lo sucedido, hace lo que cualquier faraón haría al encontrarse con este espantoso espectáculo, o sea, nada. No de nadar, sino de hacer. Y viendo al Nilo lleno de sangre, se encogió de hombros y se metió a su casa, y como buen emperador, no lo tomó en serio. Y todos los egipcios cavaron a lo largo del Nilo en busca de agua que no apestara para beber, porque no podían beber de ese ponche que Dios les había preparado. Aunque no me lo crean, hay un registro egipcio que se refiere a algo parecido. El papiro Ipuwer, firmado por un hombre con ese nombre, y que estamos viendo en este momento, habla de que en Egipto se sufre, que hay caos y guerra, y dice que el río es sangre. El texto se remonta a más de 3000 años, aunque su fecha exacta pues, es un tema de discusión entre los historiadores. Otra explicación más popular del por qué el Nilo puede parecer rojo es que la floración de algas rojas puede hacer que el agua parezca roja. Pues esto me parece más aceptable, ¿no? ¿A ustedes qué les parece? La Biblia es básicamente un gran compendio de amenazas sobre lo que te llegará a pasar si no le obedeces a Dios y no le cumples todos sus caprichitos. Bueno, este tipo de veras que no se anda por las ramas. Nada de un castiguito correctivo, digamos una nalgada o el uso de la materna chancla voladora. No. Este Dios te castigará con un tormento eterno por desobedecerlo. Muchos lo comparan con un capo, un jefe de la mafia que te ordena amarlo o recibirás el castigo eterno. Y en su personificación de Jesús, nos advierte de los peligros de ir al infierno si pecamos. Por ejemplo, dice esto en Mateo 5, 29. Si tu ojo derecho te hace tropezar, sácatelo y tíralo. Es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo a que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La palabra infierno es una traducción de la palabra griega Gehenna,
que es un lugar real que se podía ver en la antigüedad en Jerusalén. Gehenna pues era donde la gente de Jerusalén quemaba su basura. Y dado que la ciudad y las comunidades circundantes generaban enormes cantidades de basura, pues la Gehenna siempre estaba ardiendo, Así que muy probablemente Jesús, y siempre suponiendo que haya existido, pues no hablaba de un infierno como tal, sino que se refería al gran bote de basura que existía en las afueras de la ciudad. Y el fuego celestial continúa. Hay otro que arde en el libro del Éxodo, cuando Dios se le aparece a Moisés en forma de un arbusto ardiente. Moisés estaba cuidando un rebaño de animales cuando vio que una zarza estaba en llamas. Como era muy curioso, se acercó, pero no se quemó con el arbusto. Y de repente Dios lo llamó desde el centro de la zarza. Esta extraña historia la pueden encontrar en el Éxodo 3:4. Pero lo que sigue es aún más extraño. No te acerques más, dijo Dios, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés escondió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Y pues ya en la plática, entre risas y piquetes de ombligo, y ya con unos tequilas encima, Dios le dice a Moisés cómo planea sacar a los israelitas de Egipto. O sea, todo un acto de circo para planear un escape, cuando el mismo Dios podía usar sus superpoderes para sacarlos y ya, ¿no? El uso de la zarza que arde, pero no quema, es solo un ejemplo de ese Dios juguetón y travieso que se burla de las leyes de la naturaleza. Leyes que, si creemos en lo que dice la Biblia, pues él mismo inventó. Y lo hace básicamente, ¿por qué? Pues porque se le ocurre y porque puede. El libro del Éxodo también contiene una de las historias más extrañas, donde se muestra la perversa personalidad de este Dios. Una historia desconcertante que le da un giro dramático a todos los acontecimientos que se narran en él. En un momento dado, Dios le da instrucciones a Moisés sobre lo que debe hacer para ayudar a liberar a los israelitas del faraón de Egipto. Dios le da a Moisés capacidades especiales. Para decirlo de forma sencilla, le dio las habilidades de todo un mago. Sí, Moisés tenía, entre otras cosas, la capacidad de girar su bastón y convertirlo en una serpiente. ¡No, hombre, qué trucazo! Sin embargo, cuando Moisés se dirige hacia Egipto, seguido por los israelitas que huyen del faraón, Dios le tiene preparado otro truco más espectacular. En el Éxodo 4:24 al 26 se puede encontrar esta historia. En un lugar de alojamiento en el camino, el Señor se encontró con Moisés y estaba a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de pedernal, cortó el prepucio de su hijo y tocó los pies de Moisés con él. Eres un esposo de sangre para mí, dijo ella. Entonces el Señor lo dejó en paz. Bueno, pues ¿qué les puedo decir? Esta historia es una verdadera estupidez. Vamos a ver si entendimos. Dios quiere matar a Moisés, no sabemos por qué. A lo mejor Dios amaneció crudo, ¿no? O tuvo un mal sexo con alguna de las 11,000 vírgenes, o le cayó mal la cena, no lo sabemos. El asunto es que se le antojó eliminar a Moisés. Pero ya cuando estaba a punto de torcerle el cuello, llega la esposa de Moisés y para defenderlo, ¿qué hace? ¿Se le va a golpes a Dios? ¿Llama a la policía? No. En su desesperación, la señora agarra un cuchillo de piedra y le corta el prepucio a su hijo. Pues, ¿qué le hizo su hijo para que ella le cortara ahí merito? Eso tampoco lo sabremos. Entonces la tal Séfora le toca los pies a Moisés con el pellejito y ya. Dios decide no matar a Moisés. Los teólogos, esos desocupados que se la pasan en la inútil actividad de desentrañar estas estupideces, están desconcertados. No tienen ni idea del por qué Dios, ese ser omnisciente, quiere darle cuello a Moisés. Y otra, por qué Dios decide no matarlo cuando la esposa le corta el prepucio a su hijo y se lo avienta a Moisés a los pies. Creo que los religiosos no leen la Biblia. Como ya he dicho en otros videos, creo que solo se conforman con escuchar los pasajes bíblicos que los curas les leen en la misa. Pasajes escogidos y que muestran a un Dios amoroso, bondadoso y protector. Pero la realidad es que este libro está lleno de estas estúpidas y absurdas historias que muestran a Dios como un ser vengativo, misógino y perverso, entre otras virtudes. Los invito al próximo video, donde en una segunda parte veremos otras historias aún más absurdas, disparatadas y sumamente extrañas. La idea de hacer estos dos videos es tener un panorama general lo más exacto posible de lo que realmente se narra en ese libro que, imagínense, es la guía moral de millones, millones que han sido convencidos de que su Dios es perfecto, de que su mensaje es de amor y misericordia para toda la humanidad y que aparte
Todo lo que se dice en ese libro sucedió en realidad. Hasta aquí este video. Espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.